lo dijo en la primera hora. 7:38. Ayer referíamos justamente y les presentábamos esta simulación de papeleta de precandidatos a la presidencia. Y les decía que casi pierdo la apuesta con la audiencia de un atado de cangrejos. Porque de 17 yo estaba seguro que se iban a dar algunas alianzas y finalmente ocurrió una. Y bajó el número a 16. Dentro de esa expectativa lo tuvimos a Jorge Escala acá con Belkis. Conversamos con él el viernes de la semana anterior. Y Jorge Escala decía que estaban adelantadas las conversaciones con el Partido Socialista Ecuatoriano. Finalmente llegaron las 0 horas del sábado, o sea, a las 23:59 se acabó el plazo y no hubo tal alianza, no se concretó tal acuerdo. Lo tenemos hoy a Gustavo Vallejo, quien es el presidente del Partido Socialista Ecuatoriano, para hablar sobre este tema. Gustavo, bienvenido, qué gusto, ¿cómo le va? Muchas gracias por la invitación. Oiga, ¿qué pasó con Unidad Popular? Me daba un poco de gracia porque Giovanni Tarihuana decía en algún medio que ya está en las manos del Partido Socialista y del Gustavo Vallejo. Es un proceso un poquito más complicado. ¿Qué pasó? Que creo que el legítimo derecho de las organizaciones políticas a priorizar los candidatos en las listas nacionales o provinciales determinó que no terminemos haciendo un acuerdo. Partimos de un hecho concreto, entendemos la unidad, parte del proceso unitario es tener un programa común y creo que en eso dimos un paso adelante, las fuerzas de la izquierda y el progresismo. Pasa por tener un acuerdo de visión país de mediano y largo plazo, que es lo que se ha conseguido. Es decir, en este proceso que hemos estado hablando de la unidad, ha habido un resultado positivo. No hemos logrado consolidar una papeleta en unidad. O sea, yo perdón que te interrumpa, Gustavo, yo sí estoy de acuerdo y me decía el otro día Pauqui Castro que me escribía, estoy de acuerdo que el hecho de que se hayan sentado, para mí es un avance. El solo hecho que, no una vez, se sentaron en varias ocasiones hasta que presentan un documento de 8 puntos. Pero no pasa de ser una declaración, o sea, ya el momento de concretar, de ceder posiciones, finalmente no lo hicieron. Creo que hay que revisar un poquito la historia inmediata del país, no tan inmediata. En el 79 hay la unificación en el FADI, que son las fuerzas de izquierda. El Frente Amplio de Izquierda, así es, lista 9. Comunistas, socialistas, anarquistas, etcétera, ¿no? Esa fue una experiencia y, bueno, la historia... Con René Maugé, ¿no? Sí, con Maugé, en esa época, los militantes históricos del Partido Socialista y de lo que luego se constituyó como Unidad Popular, antes MPD. Pero digo que revisando todos esos procesos, creo que, porque es interesante hacer el análisis, ¿por qué no vamos de una papeleta unitaria habiendo tantos procesos? No nos olvidemos que en el 83 se unifican las tres partidos socialistas y refundan el Partido Socialista Ecuatoriano, o en el 92 se fusiona el Partido Socialista Ecuatoriano con lo que quedaba del FADI. Y luego en temas electorales, a ver, estas alianzas son un poco más orgánicas y de unidad en la historia, pero luego tenemos acuerdos más de carácter electoral como Claro que se puede con Yacu Pérez o la plataforma que impulsó a Paco Moncayo, pero son acuerdos electorales. Lo que quiero decir es que en la historia inmediata de los 15, 18, 12 años anteriores, sí han habido experiencias de unidad en papeleta. ¿Y qué nos da, y en qué nos ha acogido en esta elección en que volvemos a participar por separado? Yo diría que no hay que alarmarse tanto. Evidentemente es muestra de tres cosas al menos. Una, de una crisis generalizada de la sociedad ecuatoriana que se traduce en la crisis de los partidos. No sé si sea lo uno primero o lo otro primero, pues están íntimamente relacionados. Es una crisis de la sociedad. Es una crisis del sistema democrático del mundo. O sea, no solo pasa en el Ecuador, pasa en el mundo estas cosas. Uno. Dos, es una, creo yo, falta de construcción de estos espacios de diálogo, de programa y de unidad. Lo que quiero decir es que tener un programa es un avance que en el mediano plazo probablemente nos permita hacer algo más orgánico en unidad, algo más orgánico. Pero estamos siempre pensando y cuando ganen las elecciones, fue alguien de la tendencia, ¿no? No necesariamente, porque es interesante decir cómo entendemos la política desde nuestro espacio, de nuestro sector. Todos los días estamos haciendo cosas. La vida del Partido Socialista y del resto de fuerzas de las izquierdas y el progresismo no se traduce en ir a la elección a disputar la presidencia o la alcaldía o la concejalía, etcétera. Se traduce realmente en estar íntimamente relacionados a los procesos sociales del barrio, por la lucha del agua, de la defensa del territorio, en los temas petroleros, mineros.
en el movimiento estudiantil. Lo que quiero decir es que entendemos la política como el hacer diario de las cosas. Entonces, cuando llegan las elecciones, toca participar porque hay un código de la democracia, una constitución que determina que las organizaciones políticas tenemos que sacar el 4% de otros asambleístas al menos, etcétera, bla, bla, bla. Pero en concreto, la segunda idea es que hay un programa, hemos hecho un avance. Y la tercera, que creo que es la más importante, creo que hay que retejer, repensarnos en la generación de confianza. La confianza es vital en la política. Ese es el punto de partida de cualquier relación, ¿no? No solo política, sino humana. Pero siempre más digo difícil eso. todavía en lo político, creo yo. Pero por supuesto, siempre digo que la política es como toda relación humana. Tenemos que acercarnos, conocernos. Si empatamos, si encontramos cosas comunes y nos llevamos bien, pues hay una relación. Y en la política sucede lo mismo y creo que es lo que faltó. Y no tengo empacho en decirlo, es lo que faltó creo en este proceso, el tema de las confianzas y de los proyectos. Hacer un programa en conjunto no significa tener una hoja de ruta en conjunto del proyecto de cada organización, porque... Va a haber líneas rojas, me imagino, ¿no? Por supuesto, hubieron 5 temas de los cuales no nos pusimos de acuerdo. Para empezar, el extractivismo, me imagino. Dentro del extractivismo logramos aterrizar, discutir, eso fue uno de los temas que más nos llevó los debates, pero... concretamente hubo desempate, no nos entendimos cuando hablamos de la moratoria para las concesiones petroleras y mineras. Lo digo sin problema, esto es parte de los debates públicos que debería la sociedad involucrarse. Mientras ERC decía, primero hagamos la auditoría y luego hacemos la moratoria, Pachacuti y el Partido Socialista decíamos, hagamos la moratoria independientemente de que se haga la auditoría. Es decir, es un tema de temporalidades, pero de fondo, porque si la auditoría demora 1 o 2 años, significa que van a seguir extendiéndose concesiones petroleras mineras. Temas de esos, el tema del aborto, lo digo con claridad, es un tema complejo, pero el Partido Socialista tiene una posición bien definida. El aborto libre, seguro y gratuito es la tesis del Partido Socialista, que genera conflicto, que genera... discrepancias, incluso con ciertos sectores de las izquierdas que son conservadores. Eso iba a decir. También fue otra limitación con ERC. Hubo organizaciones que en ese sentido tuvieron una postura totalmente contraria, pese a ser, digamos, de la tendencia. Así es. Lo digo con transparencia. Igual los amigos de ERC lo podrán decir, ¿no? Pachacuti y el Partido Socialista mantuvimos la tesis que señalé hace un momento. ERC fue un poco más cauto y dijo, vean, fueron honestos, yo valoro eso. Dijeron, vean, en estos temas no podemos avalar el documento. Lo que hicimos metodológicamente es decir, perfecto, si tenemos 8 ejes y en cada eje hay 15, 18, 20 propuestas concretas, tenemos sobre las 150 ideas comunes para enfrentar los problemas del país y hay 7, 8 que nos separan. No dejemos de decirle al país que sobre la gran cantidad de enfoques estamos de acuerdo y sobre estos habrá que debatir. Evidentemente que para las organizaciones políticas 1, 2 o 3 temas pueden ser líneas rojas que pueden bloquear todo lo de arriba, es decir, el resto de cosas en las que estamos de acuerdo, pero decidimos dar un paso adelante, creo yo. Es más lo que nos junta que lo que nos separa. Pero yo entiendo, insisto, entiendo esa parte conceptual y me parece muy interesante la explicación de Gustavo Vallejo, incluso sobre la base de antecedentes y el hecho de que por lo menos ahora se juntaron. ¿Por qué no se logró consensuar una unidad ya electoral, tal vez reduciendo el número de candidatos? Y vuelvo a la pregunta original. ¿Por qué no lograron ustedes un acuerdo con el Partido Unidad Popular? Con absoluta claridad, nuestro proyecto de recomposición del Partido Socialista pasa por colocar figuras jóvenes, intachables 2 veces, que creemos pueden refrescar el espectro de la política. Casos concretos, Andrés Campaña, que es concejal de Quito, hace un buen papel en el municipio. Elsa Guerra, todos estos chicos vienen de segunda, tercera generación en el Partido Socialista. Para mí eso es importante. Hay un proyecto en el Partido Socialista de mirar el país desde otra óptica y necesitamos que esas personas que han estado involucradas
Andrés de Elsa, Víctor, Santiago, por mencionar 4 nombres, son personas que vienen probablemente desde sus padres en el Partido Socialista. Lo que quiero decir es que parte de la reestructuración y la construcción de un proyecto país es el promocionar a nuestros cuadros. Entonces, creo que en el caso de Unidad Popular, ellos tienen el mismo derecho y la misma legitimidad de pensar lo que acabo de señalar. Sus propuestas y sus prioridades fueron otras, y no hay culpables de que el uno fue que no se dio y el otro no se dio. Los dos estuvimos en estas posiciones y terminamos corriendo por separado. Es legítimo, nos hubiera gustado, pero eso es una tarea de futuro. Digamos que le quedamos debiendo al país ahora, pero es un tema que en el tiempo tendrá que dejarse de lado, y habrá que tener un partido frente, que es lo que propone el Partido Socialista desde hace 10 años. Un partido frente en el que se agrupen las tendencias, los diversos partidos, un partido de partidos. Pero eso se construye en el tiempo, en la confianza. Cuando vayamos al legislativo, permítame hacer el ejercicio teórico de esto. Cuando vayamos a la asamblea y con ese programa que tenemos, nos juntemos por el tema ambiental, por el tema de los derechos sexogenéricos en la asamblea y vayamos haciendo una hoja de ruta conjunto, un camino conjunto, vamos a generar confianza con la Unidad Popular, con Pachacuti. Lo hemos conversado con Leonidas Issa, también nos interesa un proyecto de unificación de la tendencia. ¿Cuál sería la posibilidad que en el mediano plazo tengamos un partido tipo Frente Amplio en Uruguay, que tiene diversos partidos al interior y que lo que hace es tener una hojita de ruta súper corta, 8 o 12 puntos que guían el accionar político, pero dentro de ese espacio conviven otros partidos políticos que tienen sus estatutos, que tienen sus estructuras. Pero pertenecen a la tendencia del centro hacia la izquierda. Y se presentan electoralmente. A diferencia con la Concertación de Chile, que más bien es una mixtura inclusive con organizaciones del centro hacia la derecha. Así es, así es. Está la Democracia Cristiana, por ejemplo, la Concertación, ¿no? Sí. Sí, pero siempre uso el caso... el caso de Uruguay es paradigmático, el del Frente Amplio. En el caso chileno, efectivamente, es más amplio. Ahora está Boric, que es otra tendencia, un poco el relevo de las izquierdas. Ahí hay una larga discusión, pero no voy a entrar en eso. Pero entre el modelo chileno y el modelo uruguayo, nos identificamos más con el modelo uruguayo, evidentemente, ¿no? Esa sería la meta, pero eso se construye en el tiempo. Entonces, lo que intentamos una meta no en el corto plazo. En el mediano plazo, yo esperaría que para las siguientes elecciones presidenciales, el último comercial, debemos dejar de pensar en lo inmediato. Yo sé que es necesario. Yo sé que si no, como el día de hoy es poco probable, o resuelve los problemas del día de hoy, es poco probable que pueda resolver el día siguiente o la semana siguiente. Pero estos procesos de la política tienen que considerar que los problemas estructurales del Ecuador no se resuelven con la elección del siguiente presidente, porque son problemas complejos. ¿Qué significa eso? Que si hay un camino largo que hay que transitar para resolver los problemas del Ecuador, a la par tienen que ir las soluciones desde las organizaciones políticas. Pero para este camino es importante y es necesaria la voluntad, es necesario el de poner ciertas posiciones, es necesario ir trabajando en aquello a lo largo del tiempo. Eso no ha ocurrido hasta ahora. ¿Qué garantiza que después de este proceso electoral, que lo tenemos como inmediato, van a encaminarse hacia aquello hasta lograr este objetivo, por ejemplo, con la clase política que tenemos como país? La clase política es el resultado de la sociedad y viceversa. La institucionalidad pública es resultado de la descomposición social. Lo que quiero decir es que estamos en una crisis y tenemos que, por algún lado, comenzar a organizar la sociedad, el país. Y evidentemente, por su naturaleza, los partidos políticos que son los encargados de gobernar son determinantes en este modelo de rehacer el país. ¿Qué significa? Significa que generar confianzas, construir un proceso en el que nos identifiquemos, en el que curemos, también lo digo sin problema, en el que curemos heridas, porque son heridas del pasado. Pachacuti, la base Pachacuti, que sufrió la arremetida en la época del denominado gobierno de la Revolución Ciudadana, cuando habían la marcha por el agua, por citar un ejemplo, o la defensa de los territorios, temas petroleros, mineros, o la Unidad Popular, que tuvo presos dirigentes suyos por varios años en medio de un conflicto, es decir, la división de las organizaciones sociales. A esa confianza me refiero. Lo que quiero decir,
con todo el respeto del mundo, es que probablemente en donde menos confianza podría existir de la historia inmediata en el sector de la izquierda y del progresismo es en Revolución Ciudadana. Por eso es que yo no me canso de decir que debe haber una nueva versión de Revolución Ciudadana. ¿Cómo es eso? ¿Qué significa eso? Significa cosas sencillas que le he dicho. ¿Reinventarse? Que le he dicho al mismo expresidente, que le he dicho a la misma candidata a la presidencia, Luisa González, sin problema alguno. RC debe hacer un acto de constricción, de reconocer los problemas y los errores que cometió. No digo, tuvo grandes aciertos, por cierto, quiero comenzar por ahí, y no es un discurso contradictorio, es más bien claro. Tuvo muchos aciertos, pero sobre los errores tiene que decirle al país, miren, en esto me equivoqué. Eso va a generar confianza en la gente que les ve con recelo, en estos sectores de la izquierda, del progresismo que les ve con Por ejemplo, recelo. el movimiento indígena. Por supuesto, sí. En los temas petroleros, mineros, en el tema del aborto, en el tema de derechos sexogenéricos, en el tema de concepción de democracia. Eso, o sea, eso sí. Vean, hicimos esto, nos fue bien en esto podríamos mejorar. En el tema de corrupción, que es uno de los temas, es el eje que el partido insistió en que se coloque como octavo eje del programa de trabajo de gobierno de las izquierdas. No creo que todas las acusaciones de corrupción hacia los exfuncionarios y hacia el gobierno de lo antes denominado Revolución Ciudadana, Alianza País, ahora Revolución Ciudadana, no creo que todos los procesos tengan fundamento legal. Habrá unos que sí, habrá otros que no. Pero sobre los que son evidentemente actos de corrupción, RC debe deslindarse, debe decir, sí, vean estos funcionarios. ¿Por qué nos enteramos de el rol que cumplió en el Ecuador la petrolera Odebrecht y la cantidad de dinero? Odebrecht. Así es. Por el juicio que hubo en Estados Unidos para el excontralor, funcionario de ese momento, casos tan evidentes como eso del ministro que recibió creo que $1 millón Y que los depositó en una cuenta en Andorra. Exactamente. O del entramado societario en paraísos fiscales atribuido a Carlos Pareja Yanusel y Alex Bravo. Sí, usted sabe más que yo, Fabricio, de eso. Es que le digo una cosa, lo que usted está diciendo, nosotros se lo hemos dicho a algunos de los dirigentes de Revolución Ciudadana. Y yo comulgo plenamente con lo que usted acaba de decir. O sea, yo no creo que en la vida todo es blanco o negro. Así es, la vida así tiene es. matices. Así es. Y así como hay cosas positivas, hay cosas negativas. Y yo les he dicho, o sea, no puede ser que lo único que reconozcan es haberlo puesto a Lenín Moreno como candidato en 2017. Es un Cuando discurso más sí hubo político. errores, porque no hay gobierno perfecto. Así es. El tema es que no terminan de reconocer ese tipo de errores, que tienen nombre y apellido. Que, por ejemplo, ha habido casos en los cuales, por ejemplo, el caso Sobornos, y yo le he dicho públicamente, la velocidad con la que dejaron ejecutoriada esa sentencia, pero pasándose todo, cuando hay juicios que tienen 20, 25 años que no terminan, es un tema para reflexionar. La manera como se presentaron las pruebas. Yo esto he dicho públicamente en su momento. Yo coincido, o sea, falta mucha de autocrítica y usted acaba de señalar que eso tal vez es lo que provoca desconfianza por parte de algunos sectores. Pero ahí viene lo otro. Digamos que es así como lo que usted menciona de Revolución Ciudadana. ¿Por qué no se pone de acuerdo el resto? O sea, sin Revolución Ciudadana, Partido Socialista, Centro Democrático, Unidad Popular, Reto, etcétera. ¿Por qué el resto no se puso de acuerdo? Lo primero es que insisto en que en la historia política reciente nos hemos puesto varias veces de acuerdo, amigos, amigas que nos escuchan, varias veces. Paco Moncayo fue con primero en el 2012 para enfrentar enfrentar en ese momento, porque quien habla también estuvo en ese proceso en la Unidad Plurinacional de las Izquierdas, con una facción, llamemos, del Partido Socialista. El Partido Socialista oficial estaba apoyando a la Alianza País. El candidato fue Alberto Acosta. Y estuvimos todos, Fabricio, estuvimos todos. Estuvo Unidad Popular, estuvo Pachacuti. Es más, ahí estuvieron Democracia Sí, estuvo el grupo de Paul Carrasco del Sur, estuvo la facción del Partido Socialista. Ese fue un experimento. Sí hemos hecho esas pruebas electorales. Y luego con Paco Moncayo también estuvimos todos, la facción del partido, todavía el Partido Socialista oficialmente estaba apoyando a RC. Y con Claro que se puede también estuvimos todos. Lo que quiero decir es que no es que la historia reciente no haya experimentado ese proceso de unidad electoral, pero lo que quiero evidenciar es que, pregunto, ¿en qué terminaron esos procesos de alianzas en papeleta?
terminaron en que termina la elección y luego cada quien. Por su lado. Por su lado. ¿Qué es lo que hemos hecho ahora diferente? El Partido Socialista insistió en la Casa de la Cultura que armemos el programa. Ahora vamos a tener un programa de tendencia. Eso nos permite generar confianza, porque si en unas mesas de discusión serias de 5 o 6 mesas, con la última en la que hubo la rueda de prensa, luego de horas de debate con delegados de los partidos avalados por sus organizaciones para tomar decisiones, se acordó un programa. Hemos hecho la primera partecita, pero lo que viene ahora es lo más importante. Es saber si en el legislativo, por ejemplo, los distintos representantes de las organizaciones cumplimos con el programa, porque si no significará que nos sentamos para la foto. Que fue coyuntural. Claro. Exactamente. Entonces, idea fuerza uno, no queremos más procesos de coyuntura. Tener un programa nos permite apuntalar a algo más orgánico. Gustavo, un poco se me adelanta a lo que iba a preguntar justamente. Usted hacía esta reflexión respecto de lo que ocurre en la Revolución Ciudadana, hablaba de la autocrítica, que está muy bien, a mí en lo personal me gusta que se haga autocrítica. Sin embargo, muchas veces decimos que se mira la paja en el ojo ajeno y no la viga que hay en el propio. Un oyente le decía a usted hace un momento en la interacción, pregunto, ¿cómo llegan al pueblo si ya casi están liquidados, no tienen votación? Entonces, a partir de aquello, quiero consultar cómo se miran ustedes de cara a las próximas elecciones, pero ya de una forma más real, porque quizá en estos momentos los números no les favorecen del todo. No quiero citar no les favorecen en nada. No les favorecen en nada. No quiero citar una que otra encuesta, y ya veremos también cómo les va la campaña, luego de la campaña, pero ya en términos prácticos, ¿cómo se miran ustedes de cara al próximo proceso? Al amigo que hizo la pregunta, muchas gracias. ¿Cómo nos miramos? Nos miramos como un partido de 98 años que el primer mérito es no haber sucumbido a la desaparición, a la realidad. El segundo mérito, y lo digo con mucho orgullo, es que si reviso un poquito la historia de este país, el primer código de trabajo lo hicieron los militantes de este partido, la ley de seguridad social la hicieron los militantes de este partido, la ley de educación ha tenido impronta del socialismo, y si revisas un poquito la historia, los grandes intelectuales de este país y el grueso de rectores de universidades públicas de este país han sido militantes de este partido. Lo que quiero decir es que tenemos, parafraseando el nombre del partido del presidente, tenemos un ADN muy activo, muy de construcción de la nación, e intentamos que ese destello de luz que el partido tenía en décadas pasadas, hasta el 80, entrados los 90, en el que el Partido Socialista tenía presidente de la Asamblea, del denominado Congreso Nacional, vicepresidente por varias ocasiones, 10-12% de... Creo que el último presidente socialista fue Edelberto Bonilla, si mal no recuerdo. Exactamente, el famoso Edelberto, que es un querido... ciudadano riobambeño, hay una estatua en Riobamba. ¿Samuel Belletini también fue del Partido Socialista o no? Ahí estoy equivocado. No. Correcto. Segunda idea. Tercera, sobre el tema de los votos, con mucho respeto lo digo. Los partidos políticos electoreros están preocupados de ganar las elecciones. Nosotros también estamos preocupados de ganar las elecciones, evidentemente, pero quiero mencionar hechos concretos. En las elecciones seccionales pasadas, el partido tuvo 17 alcaldes propios, la mayoría, y en alianzas unos pocos. Tuvo concejales, sobre los 52 concejales urbanos y rurales, y tuvo más de 290 vocales de junta parroquial. ¿Qué significa? Que estamos en un proceso de recomposición, que nos preocupa que la gente vote por la propuesta del partido, por supuesto, que sin embargo quiero recordarle al amigo que nos escribe que las democracias en el mundo, pero sobre todo las democracias y los votos, por tanto, en esta parte del mundo, en el mundo andino, en el Ecuador, son votos vinculados mucho a la emocionalidad. Es decir, mañana aparece un líder ahí que llega al corazón y a la cabeza y se lleva la votación. No hay una votación de carácter programático, por programas, de largo aliento. Hay una votación porque el candidato mete mucho dinero y genera una imagen de ser un candidato que no lo es. Hay mucho marketing. Mucho marketing, mucho dinero. Hay que
les invito a los amigos que nos están escuchando a que revisen cuánto cuesta una campaña presidencial, una campaña para alcalde de Quito, etcétera. Lo que quiero decir es que como a veces como que hay una desconexión entre lo que pasa en la política real, que denomino, es decir, cómo llegan a ganar las elecciones. Llegan a ganar las elecciones porque hay una gran billetera. La mejor demostración de aquello es el presidente en funciones. Nos preocupan los votos, esperamos que, así como nos fue bien en las seccionales, y le pongo ahí al amigo, creo que Fabricio decía que casi pierde una sarta de cangrejos o algo. Sí, pues, imagínese. Pero en buena onda, no estoy peleando. Apostemos que para las siguientes seccionales vamos a duplicar porque es un proyecto de construcción desde abajo del partido. Gustavo, se me terminó el tiempo en 30 segunditos justamente por el tema del tiempo. ¿Qué van a hacer con el tema de Verónica Silva? Vamos a insistir, el día de ayer en la noche nos aceptó el recurso que presentamos del TCE. Esperaríamos que en lo que va de esta semana el TCE le disponga al CNE que actualice el padrón. Es decir, vamos a tenerle de candidata en papeleta. ¿Sí se puede hacer eso en estas instancias? ¿Se va a poder hacer eso? Si el TCE, que es la máxima instancia lo puede disponer, electoral, dispone, pues el CNE tiene que cumplir. Correcto, estamos pendientes de eso. Gracias. Muchas Gustavo. gracias. Gustavo Vallejo, que ha estado con nosotros, él es el presidente nacional del Partido Socialista Ecuatoriano, aquí en A Primera Hora. Primera Plana, todas las noticias, todas las voces.